buenos días. Quiero primero agradecerle a los amigos de Ubuntu haber tenido la amabilidad de invitarme aquí, agradecer también las palabras del rector de la Universidad Politécnica y decir que todo lo que acaba de decir el amigo Josep es extraordinariamente estimulante e importante, y supongo que hablaremos de ello luego en el debate. Lo que yo quisiera, como se lo he dicho a Josep antes, es esencialmente presentar un poco podríamos llamar un estado del mundo. ¿Cuál es el estado actual del mundo que justifica precisamente que haya que reformar el sistema de instituciones internacionales hoy día? Evidentemente es una apuesta complicada de tratar de presentar la situación internacional con una perspectiva más bien geopolítica en 45 minutos, pero podremos después desarrollarlo, si es necesario, durante el coloquio. Y si vemos el mundo hoy y si tratásemos de hacer una especie de disección de lo que está pasando en el mundo, tendríamos gran dificultad, y todo para hacer una síntesis, evidentemente, no una descripción punto a punto de todo lo que ocurre en todas partes. Si tuviésemos que describir el mundo, nos veríamos obligados, en todo caso, yo es lo que he propuesto, nos veríamos obligados a estudiar los problemas del mundo diferenciándolos según sus características, y de hecho, según las características, los problemas del mundo no se afrontan, no se enfrentan, no se resuelven de la misma manera. Y yo pienso que para tratar de entender el mundo hay que estudiar tres tableros donde se juegan unas partidas de ajedrez que evidentemente ponen en causa el equilibrio del mundo. Estos tres tableros serían, por una parte, el tablero militar, por otra parte, el tablero económico, y por otra parte, el tablero, digamos, socioecológico. Evidentemente, estos tres tableros y los problemas que se plantean en cada uno de estos tableros están articulados entre sí. A veces las articulaciones entre los tres tableros son evidentes. A veces son aleatorias estas articulaciones. Y a veces son enigmáticas. Y esto hace que sea complicado el tratar de dar una explicación muy racional a lo que está pasando. Si tomamos el primer tablero, digamos, que no es forzosamente el más importante. No es el más importante porque, por ejemplo, este verano hubo una guerra de gran intensidad localizada en el Oriente Próximo, especialmente en el Líbano y en Gaza. Pero evidentemente esa guerra, a pesar de su intensidad, a pesar de el número importante de víctimas y de destrozos, no pone en juego el destino del mundo. Y por otra parte, no es más que, a pesar de su dimensión trágica, no es más que un elemento de un brasero general que es el Oriente Próximo. Y en todo caso, el Oriente Próximo sí pone en causa, o sí pone en juego, digamos, la seguridad internacional, la seguridad del mundo, pero en tanto que conjunto del que diré una palabra. Y por otra parte, el hecho de que este conflicto haya sido tan intenso, tan importante en el número de víctimas y de destrozos, etc., y sin embargo no tiene nada que ver, o prácticamente, en mi opinión, muy poco directamente que ver con el fenómeno más importante del mundo hoy día, que es la globalización liberal.
Y entonces, por consiguiente, no es porque algo ocurre en el mundo de extremadamente espectacular, que nos interesa evidentemente a todos, etcétera, que en realidad tiene que ver con lo que es más importante, lo que en definitiva determina un poco el destino de la humanidad. Y la globalización sí lo es. Entonces, por no siquiera la globalización no se sitúa en el tablero de la seguridad, o no directamente se sitúa en el tablero de la seguridad, se sitúa en el tablero de lo económico. Entonces, en el tablero de la seguridad, evidentemente, quienes reinan en este tablero, las piezas que se enfrentan a este tablero, aún son los estados. Y evidentemente, en este tablero lo que es importante aún es el territorio. Es decir, conceptos que evidentemente tienen menos importancia en el segundo tablero, donde los actores principales son las empresas o los grupos financieros, ¿no? Y donde evidentemente el territorio por definición es el planeta, y no hay juegos de territorio más que juegos de mercados. En la medida que el mercado recubre un territorio puede haber conflicto. Pero evidentemente la cuestión del tablero militar es fundamental. ¿Por qué? Pues lo estamos viendo con lo que acaba de ocurrir en Corea del Norte, evidentemente, o lo vemos con lo que está pasando en Irak, o podemos ver en otros escenarios. Es decir, si observamos el tablero de la seguridad, no nos olvidemos por otra parte que en definitiva, digamos, la institución internacional más importante, que es Naciones Unidas, es precisamente una organización internacional cuyo objetivo es mantener la paz en el mundo, es decir, evitar la guerra. Por consiguiente, cuyo objetivo principal es de intervenir en el tablero militar. Si estamos de acuerdo con esta distinción de los tres tableros. ¿Por qué? Porque claro, es una institución creada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y creada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y el traumatismo fantástico que produce la Segunda Guerra Mundial induce precisamente a tratar de encontrar, de dotarse de las instituciones que permitan reducir el nivel de conflictividad que puede haber en el mundo. Pero hoy día no funciona. O funciona mal, digamos. Funciona mal porque no se ha podido evitar la intervención en Irak, las Naciones Unidas, no ha podido evitarlo, no intervino de manera absolutamente desesperante, digamos, en el conflicto de Líbano este verano, ¿verdad? Naciones Unidas no supo qué hacer, interviene ahora de otra manera y sin que sepamos bien si esto va a ser eficaz. Entonces, en este tablero militar, yo diría que hoy día, ¿cuáles serían las dos o tres consideraciones fundamentales que habría que hacer? Uno, el peligro nuclear vuelve a ser un peligro central. El peligro de guerra nuclear es un peligro real. Pensábamos que esto se había terminado. No lo estoy diciendo por el ensayo de Corea del Norte. No lo estoy diciendo por el ensayo de Corea del Norte, que es un elemento en este juego. Lo estoy diciendo porque en realidad hace años que estamos viendo regresar primero esta perspectiva de una posibilidad de guerra nuclear, cuando pensábamos en particular que desde el final de la Guerra Fría, con el final del enfrentamiento estático entre el campo socialista o los aliados de la Unión Soviética y el campo occidental o los aliados de los Estados Unidos, donde sí que el peligro de una confrontación nuclear era dominante y dominaba el mundo como una especie de espada de Damocles. Al terminarse la Guerra Fría, en los 79 y 91, pensábamos que eso ya formaba parte en definitiva de la historia, y sin embargo estamos viendo regresar este peligro, primero porque por razones de modernización del instrumento militar, que hace que hoy existen bombas atómicas de bolsillo o de teatro, como dicen los militares, que se pueden utilizar de manera muy precisa en un territorio muy limitado, con consecuencias relativamente limitadas, y esto, en vez de ser
en vez de constituir una solución, es al contrario un problema, porque la tentación de utilizarlas es más importante que antes. Segundo, porque vemos que el número de países que se están dotando del arma nuclear no cesa de aumentar. Sabemos que India se ha dotado sin estar en el tratado de no proliferación. India, Pakistán, Israel, ahora Corea del Norte. Hay la sospecha de que Irán pueda dotarse de la bomba nuclear y otros países que pueden hoy día estar buscándola. Y evidentemente la actitud de la comunidad internacional no está clara en este sentido. Es decir, que no podemos, por ejemplo, Estados Unidos y la diplomacia norteamericana no es creíble cuando se ofusca porque haya habido un ensayo nuclear en Corea del Norte, microensayo nuclear, no sabemos si ha tenido éxito por otra parte, aunque sí es nuclear, según los expertos ahora, y a la vez la misma diplomacia no comentar el hecho de que Israel se haya dotado del arma nuclear desde hace años, y al contrario, que estimule el desarrollo del arma nuclear en Pakistán y actualmente también, en todo caso, la administración norteamericana, aunque el Congreso americano no ha apoyado esta gestión, el Ejecutivo norteamericano esté dispuesto a ayudar al desarrollo nuclear de la India, que son países que no han firmado el Tratado de No Proliferación. Bien. Por otra parte, también el hecho de que esto se ha transformado en una verdadera amenaza hoy día, en la medida en que existen 2 o 3 teatros donde están implicados militarmente potencias nucleares que pueden estar tentadas en cualquier circunstancia a utilizar el arma. Por ejemplo, evidentemente en la crisis de Cachemira, que enfrenta a Pakistán y la India, en la crisis de Chechenia, enfrenta a Rusia y a la población chechenia, en la crisis de Irán, que enfrenta a 2 potencias nucleares, Estados Unidos y Reino Unido, contra una resistencia polifórmica en Irak, Israel con el problema de los palestinos o el problema de los países árabes. Entonces vemos que en muchos teatros, efectivamente, en esta zona, pero también en Asia del Noreste, hay tensiones porque, por ejemplo, altos militares, altos oficiales chinos han declarado que si Taiwán declarase su independencia, China consideraría que esto sería una declaración de guerra y que sería una guerra en la que China podría utilizar el arma nuclear. Declaración pública y oficial. Entonces, quiero decir que el conflicto China-Taiwán es un conflicto que puede nuclearizarse. Ahora, el conflicto entre Corea del Norte y Japón es un conflicto dominante, con la presencia de tropas norteamericanas tanto en Japón como en Corea del Sur dotadas del arma nuclear, puede también provocar un enfrentamiento. Es decir, que esta dimensión nuclear que parecía haberse alejado, al contrario, hoy día está muy presente, con una posición de la comunidad internacional errática, a pesar de que da la impresión de que hay cohesión, por ejemplo, en el caso de Irán, etc., no es tan clara. Y por otra parte también el hecho de que existan varias zonas donde se acumulan los conflictos abiertos, conflictos violentos abiertos. Desde ese punto de vista, siempre en el tablero militar, podríamos decir que hoy día lo que los estrategas militares llaman el foco perturbador del mundo, y que cuando observamos la historia vemos que según los periodos hay un lugar, territorio en el mundo donde por X razones se multiplican los conflictos. Se multiplican los conflictos en una zona un perímetro relativamente preciso, se multiplican los conflictos
Y ahí es donde se producen el mayor número de enfrentamientos y el mayor número de violencias y el mayor número de víctimas. Por ejemplo, en el siglo XX, el foco perturbador del mundo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pero hasta final prácticamente del siglo XX, hasta 1991, el foco perturbador del mundo se situó en Europa. En Europa es donde hubo el mayor número de conflictos, entre otros las dos grandes guerras mundiales, la primera, la segunda y la tercera, la Guerra Fría, donde el mayor número de enfrentamientos ha habido, otras muchas guerras, evidentemente, la Guerra Civil Española, guerras en los Balcanes, etcétera, guerra de Grecia, un gran número de conflictos y de víctimas que ha hecho que este territorio haya sido el foco perturbador del mundo durante todo el siglo XX. Hoy día ese territorio globalmente está pacificado, globalmente. Quedan evidentemente elementos en los Balcanes, en particular la cuestión de Kosovo, no sabemos cómo puede evolucionar, pero globalmente es una zona que está hoy día pacificada y que al contrario ha entrado en una dinámica, digamos, de hiperpacificación. Esta dinámica, por ejemplo, de no solo ya abandonar sus enfrentamientos a veces históricos, de centenarios con sus vecinos, sino que al contrario, unirse a sus vecinos y abandonar, por consiguiente, ritos de tipo soberanista, independentista, identificatorio, por los cuales ha habido tantas guerras en Europa, cuando en particular se disolvieron los grandes imperios que constituían Europa. Entonces, este fenómeno es, al contrario, un fenómeno observable por precisamente su pacifismo y por la lección que se podría tirar o se podría sacar de lo que ocurre en un foco perturbador después de un siglo, por lo menos, de destrucciones, de violencias y de enfrentamientos. Pero, ¿dónde está el foco perturbador del mundo hoy? Se encuentra en un área que iría desde las fronteras occidentales de la India, no estaría extremadamente preciso, pero podríamos circunscribirlo a fronteras occidentales de la India y llegaría hasta el canal de Suez, o quizás al Darfur, es decir, en Sudán, y englobaría al norte Chechenia y el Cáucaso, y al sur la península arábica y Somalia. Entonces, en ese gran círculo, que se sitúa esencialmente en el cuerno del África del noreste y el próximo y Medio Oriente, en ese perímetro, ahí se situaría el foco perturbador del mundo, y ustedes encuentran ahí el 90% de los conflictos abiertos del mundo hoy. ¿Qué características tiene ese territorio? Bueno, esencialmente es el territorio donde domina una religión que es el Islam y donde, digamos, una serie de estados se enfrentan a lo que podríamos llamar organizaciones no gubernamentales armadas. Organizaciones no gubernamentales armadas, UNGAS. Estos conflictos que podríamos citar, el de Cachemira, de los antes, entre Pakistán y la India, Afganistán, obviamente, donde además hay tropas españolas, está la OTAN, lo cual también es una indicación de una institución internacional, en este caso militar, cuya misión se ha visto ampliada sin una verdadera consulta popular y ciudadana. La OTAN, evidentemente, Afganistán no tiene nada que ver con el Atlántico Norte. Y la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte, así se llama, eso quiere decir la OTAN. Por consiguiente, el hecho de que la OTAN hoy día se encuentre en Afganistán es evidentemente una extensión de la misión de la OTAN, que hoy tiene un poco la misión un poco de brazo armado occidental. Y
extendiéndonos un poco brazo armado de la globalización liberal. Entonces, evidentemente está Afganistán, está Irak, obviamente no es necesario que me extienda sobre eso, está el conflicto israelí-árabe o israelí-palestino, con sus extensiones y los riesgos en el Líbano y en Siria, y evidentemente está la situación en Somalia, está la situación en Darfur de la que hablaba antes. Es decir, ahí encontramos estos conflictos, además está Chechenia, está el Cáucaso, y está también el Kurdistán turco, en la medida en que en el Kurdistán turco existe este mismo conflicto, es decir, un Estado contra una organización no gubernamental armada. Y en ese territorio además se encuentra, en algún lugar, no sabemos dónde, se encuentra el cuartel federal de Al-Qaeda, que es la organización no gubernamental armada más célebre del momento. Pero este verano estaba Hezbollah o estaba Hamas, por ejemplo, en Cisjordania o en Gaza, que también daban las milicias de estas organizaciones políticas, que también indicaban que estas organizaciones no gubernamentales armadas son hoy día uno de los actores de la geopolítica internacional a los que hay que tener en cuenta. En el tablero militar, evidentemente, estos son, yo diría, en Asia del Noreste y el foco perturbador, estos son los dos teatros más peligrosos para la seguridad internacional. Indiscutiblemente la cuestión del Oriente Próximo, mucho más por el carácter que esto ha alcanzado, que puede tener carácter que algunos quieren ver un enfrentamiento entre Occidente e Islam, entre cristianismo e Islam. Algunos le quieren dar absolutamente este carácter en los dos bandos. Y claro, no sabemos lo que puede ocurrir si se confirma, digamos, o se sacan las consecuencias de la derrota militar anglo-norteamericana en Irak. ¿Qué pasará? Evidentemente fue un error hacer esa invasión, pero ahora no sabemos lo que ocurrirá cuando probablemente se retiren las tropas occidentales de aquel país. Es decir, qué panorama se presentará en la región. En todo caso, mucho más peligroso, mucho más complicado que el que existía antes, a pesar de la odiosa dictadura de Saddam Hussein. Por lo siguiente, el mundo hoy es mucho más peligroso que era antes de la invasión del 2003, y hay que decir, por eso para decirlo, que es obvio que ahora nos aparece aún con mayor claridad que los atentados del 11 de septiembre del 2001 marcan la entrada en una nueva etapa geopolítica, en ese tablero militar. Lo que hace que con respecto al resto del mundo, aunque evidentemente hay conflictos y abiertos en África, pero menos que hace 10 años, y hay conflictos y abiertos en América Latina, pero en un solo lugar, en Colombia, donde existen desde prácticamente el mismo momento que en Oriente Próximo, desde 1948, con respecto a lo que ocurre en ese foco perturbador, el resto del mundo está pacificado. Está pacificado desde el punto de vista militar. Bien. Pero evidentemente este tablero es el tablero en el que los estados, repito, tienen la acción principal, le llevan la voz cantante. Este tablero es el tablero del mundo unipolar. Este tablero es el tablero del mundo unipolar, es decir, es el tablero en el que los Estados Unidos dominan de manera aplastante al resto del mundo. Y lo hemos visto además ayer o anteayer, cuando el presidente Bush ha dicho que el espacio ahora pertenece a Estados Unidos. Y quizás la Tierra tiene alguna dificultad aquí o allá, en todo caso en Irak, y lo admite, pero el espacio es ahora de los americanos. Esta concepción, de hecho, la Tierra también es de
norteamericanos, porque la supremacía militar norteamericana es aplastante, repito. Los Estados Unidos tienen un presupuesto militar que es el doble de la suma de los 10 países siguientes a Estados Unidos desde el punto de vista del presupuesto militar. Entonces, no será mañana cuando no sé, Europa, por ejemplo, a veces hay amigos que se interrogan sobre, bueno, Europa puede ser un contrapeso al poderío militar norteamericano. La respuesta es 2 veces no. Primero, porque Europa no tiene una vocación militar, lo he dicho antes, al contrario, Europa tiene ahora una especie de sabiduría nacida de sus tragedias, de sus tremendas tragedias, las peores tragedias de la humanidad, es decir, el genocidio de los judíos en Europa, el Gulag, las guerras, todo esto. Evidentemente todo esto ha hecho que Europa ha pagado un precio altísimo, quizá en el siglo XX, 60, 70 o 80 millones de muertos en guerras, y por consiguiente Europa no tiene en este momento ningún tipo de vocación guerrera. No quiere decir que no se preocupe por su seguridad, pero la población europea, son países democráticos, no está dispuesta a votar por partidos que preconicen en sus programas el rearmamiento de Europa. Es decir, que se consagre un presupuesto tan importante como Estados Unidos, había que triplicarlo, el presupuesto militar de Europa, para estar al nivel de Estados Unidos, y las poblaciones europeas no están dispuestas a votar por esos partidos que preconizarían un rearme de Europa. No es el caso en Asia del Oeste. Yo estoy llegando de Japón y, como saben, este primer ministro japonés es un primer nuevo, que ha sucedido a Koizumi, el señor Abe, es un primer ministro que ha hecho toda su campaña y que ha hecho toda su celebridad sobre un populismo extremadamente anti-norcoreano, y que ha prometido cambiar, aunque en este momento está modificando sus sentimientos, ha prometido cambiar el artículo 8 de la Constitución japonesa, que establece que Japón no tiene fuerzas armadas, que solo tiene fuerzas de autodefensa, aunque ya Japón tiene el presupuesto militar más importante del mundo después del de Estados Unidos, más importante que el de China. Pero Abe está dispuesto a aumentar aún más este presupuesto y a dotar a Japón de unas verdaderas fuerzas armadas. Y entonces la cuestión se plantea de si Japón, que evidentemente tiene la tecnología, se dotará o no del arma nuclear. Y lo que pasa en Corea da pretexto a los militaristas, a la derecha, que representa el señor Abe, representa a la derecha muy de derecha, una especie de Aznar de derecha, del panorama político japonés. Y no nos olvidemos que la prueba norcoreana, o sea que pocos comentaristas han subrayado, la prueba, el ensayo nuclear norcoreano ha sido dedicado al señor Abe, como ustedes saben. Es decir, que ese ensayo se hace el día en que Abe llega a Corea del Sur, cuando está en Seúl, llega a Seúl. Desde hacía mucho tiempo los surcoreanos no recibían al ejecutivo japonés, porque el precedente presidente japonés, también de derecha, pero más moderado, visitaba este memorial de Yasukuni, que es donde están enterrados no solo las víctimas de la guerra, las víctimas militares de la guerra, sino también 14 criminales de guerra condenados por el Tribunal de Tokio. El Tribunal de Tokio es para la guerra en Asia, en Oriente, lo que el Tribunal de Nuremberg fue para la guerra en Europa. Entonces, esos 14 están enterrados allí, y China y Corea del Sur consideran que evidentemente es una ofensa a lo que ellos sufrieron por las invasiones japonesas, de que el primer ministro japonés vaya a ese memorial. Y siempre ha ido con el señor Abe. El señor Abe no sabemos, el primer ministro actual, no sabemos si Abe irá o no irá. No ha dicho que no irá, tampoco ha dicho que irá. Entonces, en esa ventana de incertidumbre ha sido recibido por Pekín, aunque ya lo recibía antes al primer ministro japonés, y ha sido recibido
en Seúl. Y el día en que llega a Seúl, los norcoreanos le envían un mensajito, en vez de mandárselo por correo electrónico, lo mandan en forma de una explosión nuclear, ¿no? Hay que ver que el juego ahí está precisamente entre Corea del Norte y Japón, ¿no? Entonces, este es el panorama en el tablero militar. En el tablero económico, los juegos son diferentes. Primero, el mundo en el tablero económico no es bipolar. Y los Estados Unidos no dominan la vida económica como la dominan en el plano militar. En el tablero económico el mundo es multipolar, evidentemente, porque grandes empresas las hay también, y en muchos sectores de la economía, evidentemente la economía dominante, la economía número uno es la de los Estados Unidos, pero la economía europea o el comercio europeo es el comercio superior al de Estados Unidos, ¿no? Y la economía de Japón, la economía de los países emergentes, mañana la de China o mañana la de la India, evidentemente golpearán y modificarán este tablero, y están modificando este tablero de manera ya muy importante. Este tablero es, y lo he dicho antes, el más determinante. ¿Por qué? Porque la globalización es la que modifica nuestras vidas, de hecho, ¿no? Quizá la seguridad también las modifica, basta con viajar, tomar el avión, como he hecho yo, y para saber que uno ahora es registrado, todo esto, por la existencia del conflicto en Oriente Próximo, evidentemente. O bien el hecho de que haya cada vez más una preocupación por saber qué hacen los inmigrantes musulmanes, si están conectados a redes más o menos terroristas o de islamismo radical. Bien, el tablero militar también incide en nuestras vidas, indiscutiblemente, pero mucho menos que el tablero económico, que determina el tipo de modelo social, el tipo de Estado en el que estamos, determina evidentemente el papel que pueden tener muchas instituciones y muchas organizaciones, y sencillamente la organización misma de los servicios públicos. No voy a repetir lo de la globalización que todos ustedes conocen bien, pero que evidentemente es determinante. Lo que ocurre es que en este tablero, efectivamente, ahí las fuerzas económicas hoy día son fuerzas prácticamente que actúan sin freno. Es decir, que hay hoy una especie de condicionamiento. El mundo está acondicionado para que los grupos empresariales dominantes o los grupos financieros dominantes o los mercados financieros dominen la economía con el mínimo de obstáculos. Y por consiguiente, hoy, precisamente en ese tablero, lo que ocurre, curiosamente, por eso yo he dicho antes que las articulaciones son a veces enigmáticas, lo que ocurre es que el hecho de que las empresas, evidentemente siempre podemos hablar del complejo militar o industrial, ¿verdad? Pero hoy día las empresas dominantes de telecomunicaciones o las empresas financieras en particular no están ligadas directamente a la guerra, digamos, y no se desarrollan ni crecen en función de la guerra, y por consiguiente se desarrollan al contrario, apostando por la conquista de mercados internacionales, y en cierta medida las guerras o los conflictos dificultan esta lógica. Es decir, quiero decir que hay, aparentemente en todo caso, puede hasta haber una contradicción en los dos términos. Que en este tablero estamos observando cómo los países del sur, o algunos países del sur, tratan de establecer relaciones para escapar a la dominación de las instituciones internacionales dominadas por Occidente, Fondo Monetario, que yo sepa de eso, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, que tratan de conservar la dominación de Occidente sobre el funcionamiento de los mecanismos económicos. Que desde ese punto de vista podemos interrogarnos porque hemos observado que, y ahora ha habido un informe de la CNUSED, la UNCTAD, se dicen ustedes en castellano, de la UNCTAD, que indica que hay cada vez más grandes empresas del sur que están comprando empresas del norte.
y que se están instalando en el norte. Bueno, ya vimos el caso Mittal, ¿verdad? Mittal Steel, recientemente. Pero en general, cuando empresas del sur, ya sea indias, chinas, brasileñas, mexicanas, egipcias, sudafricanas, etc., compran empresas del norte, bueno, la lógica de la globalización es precisamente que haya una posibilidad de fusión y de concentración de empresas para tener la talla del mercado mundial, observamos que hay una gran reticencia y que ha resurgido este concepto de patriotismo económico o nacionalismo económico, que hace que, a pesar de todo, no se ve, aunque evidentemente los dirigentes son ultraliberales, pero no ven con buenos ojos que las grandes empresas nacionales, o cuya sede, porque es muy difícil saber lo que es una empresa nacional, a la era de las multinacionales, cuya sede se encuentra en tal país del norte, sea adquirida por una empresa cuya sede se encuentra en el país del sur. Tenemos múltiples ejemplos. En Francia, por ejemplo, cuyo gobierno es ultraliberal también, como saben, en este momento se ha decidido crear una especie de fusión entre una empresa con capital importante, capital de Estado, EDF, Electricidad de Francia, y Suez, una empresa privada, para evitar que una empresa italiana, y eso que no es del sur, pero que en Francia ya Italia, el sur empieza también los Pirineos de los Alpes. Entonces, pudiese comprar el Suez. Entonces, imagínense si la empresa hubiese sido egipcia, o si la empresa hubiese sido india, o si hubiese sido argentina. Que compremos las empresas argentinas o bolivianas o tal, eso es normal. Pero que esas empresas nos compren a nosotros, las grandes empresas, no funcionan. De ahí que yo digo que actualmente, con la emergencia particular de varios gigantes del sur, China, India, Brasil, África del Sur, etcétera, México, etc., desde el punto de vista económico, no es imposible que el ciclo ultraliberal esté llegando a su término. Y no es imposible, en definitiva, que empiece un debate sobre, aunque nadie utilizará, ultraliberales tendrán mucho reparo en utilizar la palabra proteccionismo, pero se tratará de eso. Es decir, cómo dotarse de un arsenal legislativo que impida que las empresas del sur compren las empresas del norte. Hasta ahora en Estados Unidos había habido ya el debate en los años 90, cuando, en los años 80 más bien, cuando las empresas japonesas compraban todo Estados Unidos, y además símbolos importantes. Entonces, evidentemente, yo creo que ahí estamos llegando a un límite de lo que el sistema puede tolerar para no perder su supremacía. Y también aquí es un juego de supremacía occidental, y ahí es donde hay articulaciones que pueden ser enigmáticas, pero en todo caso podemos aquí subrayar. Voy a terminar con el tercer tablero, que evidentemente es quizá ese tablero social, ecológico, socioecológico, porque evidentemente en estos dos tableros son dos tableros como abstractos, digamos, donde lo que vemos en juego son dinámicas. Son fuerzas, son intereses, pero no vemos a las personas. Y el tercer tablero, evidentemente, es el tablero en el que están las personas. Y en este tablero vemos la realidad del mundo de hoy desde el punto de vista social. Es decir, el hecho de que en el mundo, digamos, los 2/3 de la humanidad viven con menos de $2 al día, ¿verdad? Un poco menos de los 2/3. Y que un poco menos de 1/3 de la humanidad vive con menos de $1 al día. Es decir, ahí tenemos esa bomba de la pobreza, en algunos lugares la bomba de la miseria, que evidentemente constituye una de las grandes realidades de hoy. Es decir, con sus elementos de mortalidad infantil, enfermedades endémicas,
con el analfabetismo que sigue, en definitiva, afectando a 800 millones de personas, más o menos, esencialmente mujeres, esencialmente niñas. Entonces, y es extraordinario ver que no existe un verdadero movimiento de solidaridad. Finalmente vivimos con eso como si pues fuese una especie de fatalidad en el mundo de hoy. No nos olvidemos que el mundo de hoy produce riqueza y produce bienes suficientes para alimentar a 11.000 millones de personas. Por consiguiente, existen las posibilidades de que nadie se muera, en todo caso de una enfermedad fácilmente curable, y que nadie pase hambre, etcétera, como estamos viendo. Por consiguiente, existen esas bombas. Estas bombas están circunscritas y en definitiva no nos conciernen. Vienen a los problemas de la megapolis, por ejemplo, el hecho de que haya cada vez más ciudades que tienen 30, 40, 50 millones de habitantes, etcétera, sobre todo a las orillas de los países. Esto ocurre allí y no tiene nada que ver con nosotros. No, obviamente. En particular en España estamos bien situados para saber lo que está ocurriendo en Canarias, con el Estrecho, etcétera, o los italianos con la isla Candelaria, o en Malta, o los griegos, etcétera, para saber que esa pobreza, evidentemente, refluye hacia los países desarrollados. Estados Unidos está construyendo una valla de 1.400 o 1.500 kilómetros para tratar de evitar que los latinoamericanos entren en Estados Unidos, y entran cada año 1 millón. 1 millón. Nosotros nos quejamos porque algunas decenas de miles, pero de África podría venir 1 millón cada año. Y evidentemente, si no hay política de desarrollo con respecto a esos países, no habrá solución y no habrá ningún tipo de barrera que pueda impedir a personas jóvenes, en buena salud, generalmente bien formadas, de querer tener un destino humano normal. Y esto en África, por el momento, ha dado una serie de guerras. Hay efectos de otro tipo, efectos ecológicos en particular, pero en América Latina estamos viendo que en la medida que los Estados Unidos están ocupados ahora en Oriente Próximo y se ocupan menos de su patio trasero, ocurre lo que no había ocurrido jamás en la historia de América Latina, es decir, que democráticamente, mediante elecciones, las izquierdas, cualquiera que sean, los socialdemócratas, más a la izquierda, están llegando al poder en América Latina. En América Latina se ha cubierto una especie de marea rosa, de marea roja, según se quiera considerar, con transformaciones muy importantes que se están produciendo, y ahora, evidentemente, Estados Unidos se dan cuenta de que esto alcanza dimensiones importantes en la medida en que se crean lazos, por ejemplo, las relaciones de Lula en Brasil con África, o las relaciones de Chávez con el mundo islámico, etcétera, que evidentemente afecta al primer tablero. Y los desórdenes del tercer tablero afectan al primer tablero, y ya vemos cómo efectivamente podemos imaginar que hay elecciones que ya no serán tan democráticas. Podemos interrogarnos, por ejemplo, las de México han sido muy democráticas. Probablemente no, porque una cosa es que haya este tipo de regímenes reformistas, transformando las sociedades, distribuyendo mejor la riqueza, etcétera, al sur de Panamá, y otra cosa es que estén más al norte. Probablemente en Nicaragua ocurra lo que ocurra, no estamos seguros, porque los sandinistas ya no son lo que eran, no llegarán seguramente al poder tampoco. Entonces, pero en todo caso, esto se traduce, quiero decir, políticamente. Esta situación económica tan desastrosa, como la que conocen y la que siguen conociendo los latinoamericanos, y que explica por qué alguien como Chávez puede llevar esa política, o como Morales puede llevar esa política, o por qué Lula va a ser elegido, etc. Aunque sean moderados, pero evidentemente representan una extraordinaria esperanza de ver las cosas cambiar. Quizá haya frustración después, en todo caso esa esperanza se expresa. Y el último aspecto que he dicho, que es, a mis ojos, no forzosamente el menos importante, sino probablemente uno de los más importantes, es la dimensión ecológica. Es obvio
he dicho antes que la humanidad en este momento está corriendo un riesgo, que es el riesgo nuclear. Pero yo pienso que hay dos grandes riesgos que afectan hoy día a la humanidad, o que amenazan a la humanidad. Uno es el riesgo nuclear, el otro es el riesgo económico. El riesgo es lo que llamamos el cambio climático y que cada vez se confirma. Es evidente que nuestro planeta, con 2 o 3 grados de media de calor más, no es el mismo planeta. Porque evidentemente, sencillamente se producirían tales cambios en términos de fusión de los hielos de los polos, que el nivel del mar aumentaría y que las costas, los archipiélagos, etcétera, los deltas se verían extremadamente afectados. Pero también la desertificación, una parte de lo que ocurre con la emigración, en particular africana, tiene que ver con el hecho de que el desierto no cesa de extenderse y que los países del Sahel no consiguen detener la extensión del Sahara. Entonces, estos cambios ecológicos, cambios climáticos, etcétera, son evidentemente capitales. ¿Por qué? Porque inducen, si queremos reducir el efecto invernadero, nos inducen a cambiar de modo de vida. Y por consiguiente también ese tablero afecta a todo el resto. Porque nos inducen a cambiar. No podemos seguir consumiendo la energía de manera irresponsable como lo seguimos haciendo, una energía no renovable. Sobre todo que ahora puede haber discusiones sobre 10 o 15 años, pero sabemos que el petróleo desaparecerá en este siglo XXI. Quizá en 2030, unos dicen 2050, pongamos 2060, pero desaparecerá. Y por consiguiente, ¿cómo vivir sin petróleo? Hay que apostar por el nuclear, hay que apostar por energías renovables. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente es un cambio excepcional de modelo en la medida en que desde hace un siglo, a lo largo del siglo XX, nos hemos instalado en un modelo que además es inexportable o inextensible al conjunto de la humanidad. Todos sabemos que los 6.000 millones de habitantes del planeta no pueden vivir como un barcelonés medio. Todos sabemos. Porque no hay árboles suficientes, no hay materias primas suficientes, no hay energía suficiente para que se viva, que la humanidad entera viva como vive una persona media en el mundo desarrollado. Por consiguiente, ese modelo no puede ser extensible a China, no puede ser extensible a toda la India, por mucho que esos países desarrollen. A menos que cambiemos de modo de vida, de modo de consumir, de modo de comportarnos. Lo cual indica bien, como lo decía al principio, que estos 3 tableros evidentemente permiten ver 3 dimensiones del problema, en todo caso permiten explicarlo, pero una vez que hemos visto estos 3 tableros, vemos que existen relaciones entre ellos y que más que nunca es indispensable que nos movilicemos precisamente para cambiar, digamos, el corsé que estructura la vida internacional, como lo proponía antes Josep, porque sin esos cambios fundamentales del sistema de instituciones internacionales y sin cambios en cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros no cambia su manera de consumir agua, su manera de consumir energía, su manera de consumir sencillamente de vivir, no conseguiremos modificar este mundo, pero yo creo que si nos movilizamos todos, sí lo conseguiremos. Muchas gracias. Bé, jo traspassar, diguem-ne, la paraula amb ell, que era un privilegi tenir-lo aquí. Crec que, en fi, que és patent i que una anàlisi d'aquestes característiques és una anàlisi que en aquests moments, jo diria que en general, en el món, poca gent és capaç de fer i capaç de trametre, diguem-ne, amb la claredat i amb la visió que ell ho ha fet i que, per tant, repeteixo que
agrair-li el que pugui estar aquí i que encara ara podem estar una estona tots plegats, segur amb preguntes, també amb comentaris, per què no, i obrim un diàleg a partir d'ara entre nosaltres. Per allò de no anar caient amb una i després una altra i tal, jo el que els proposaria és, crec que tenim tranquil·lament una mitja hora llarga per poder-la aprofitar, si volem, tampoc és una obligació, gaudir un primer torn, 4, 5, 6 paraules, que pogués haver un primer feedback des de la taula, i encara jo crec que serem temps d'obrir un segon, diguem-ne, per més que no anem un boteig de paraules. Per tant, m'atreviria a preguntar-vos qui de vosaltres vol intervenir en primer lloc. Veig una paraula, donaré números, 1, 2, 3, 4, 5. Bé, n'hi ha 4. N'hi ha 4 de moment, durant aquestes 4 primeres paraules, i veiem com va avançant el debat. Per tant, la paraula número 1, em sembla que és allà. Soy Antonio Cañabate, soy un profesor de esta universidad y en primer lugar quería transmitirle que he disfrutado horrores con su conferencia y con la capacidad de síntesis y de modernización de una realidad que seguramente es muy compleja, ¿no? Me ha encantado la metáfora de los 3 tableros y al hilo de que iba comentando cada uno de los tableros y sus relaciones, me iban surgiendo toda una serie de comentarios que intentaré sintetizar, ¿no? Quizás los principales son qué papel juegan en el fondo esos tableros, ¿no? En nuestro mundo, en el fondo es el mundo de los 6.000 y pico millones que estamos aquí, que somos desde nuestro punto de vista lo que ha sentido a todo esto, ¿no? Por lo más, desde nuestro punto de vista, porque hemos sentido secundario, ¿no? Podríamos decir que el terreno o el tablero militar sería de alguna forma el instrumento y que el social ecológico sería de alguna forma el cuerpo, donde se juega un mismo juego, quizás lo que podemos llamar el juego del poder, que es un juego que maneja un poco nuestros intereses o de distintos grupos de nombrando estados, multinacionales, etc., ¿no? Y el tablero económico, no me queda muy claro qué papel juega, ¿no? Podríamos a veces decir que es el cerebro, pero a veces también es un poco otro instrumento, quizás más capaz, más inteligente. Y por otro lado, la pregunta es si el cerebro realmente podría encontrarse dentro del tablero económico, o realmente el cerebro se encuentra también dentro del terreno de las personas, del socioecológico, ¿no? Y dentro de ese tablero podríamos distinguir entre las personas y los líderes, sean famosos o no sean famosos. Y en ese sentido, era una pregunta que quería lanzar, ¿no? ¿Dónde está el cerebro, no? En estos tableros, ¿o hay algún otro tablero? Por otra parte, da la sensación de que el cerebro, quizás no todo lo que ocurre es consecuencia del cerebro, a veces el azar también y las dinámicas que se establecen por sí solas pueden, como creo que ha apuntado, explicar un poco la realidad de lo que pasa, ¿no? Pero el cerebro sí existe, y no todo es fruto del azar y de las interacciones caóticas entre estos tableros. A veces da la sensación de que pierde de vista, sometido a sus propias dinámicas de competencia por el poder y de supervivencia en los mercados o lo que sea, pierde de vista que su supervivencia está totalmente ligada a la supervivencia del tablero socioecológico, ¿no? Y todo esto me lleva a pensar en esta situación que hemos apuntado, cuáles son las soluciones. Y aquí estamos hablando de reformar las instituciones internacionales, seguramente la ley, que es el instrumento que nos hemos dado los humanos para resolver los conflictos de una manera artificial y no de una manera natural, que son las tortas. Tiene que ver con esto, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que estamos un poco en Matrix, ¿no? Hace tiempo, o siempre hemos estado en Matrix, cogiendo la metáfora de la película, y que estamos en un momento en que nos están cambiando mucho partes del software, ¿no? Y que quizás, si cogemos un poco la idea de Fukuyama de que las democracias no se pelean entre ellas,
Eso debe ser porque las personas no tienen ganas de irse a alimentarse, ¿no? Y cuando las personas deciden, pues evidentemente no deciden irse a matar a otras personas, y a arriesgarse que las maten. Y quizás el cerebro sí que tenga unos ciertos intereses en que esto a veces ocurra para mantener los juegos de poder, como muy bien usted ha apuntado. Y esto, la siguiente pregunta es, ¿estamos asistiendo a un proceso de desmontar la democracia sutil, que tiene que ver con cómo se puede estar interviniendo en la educación, o cómo se puede estar interviniendo en el control de los medios de comunicación? Esa es una otra pregunta. Hablando de las soluciones, y para acabar, hablando de otra cosa que he apuntado, y es el riesgo, los riesgos que tenemos, y el riesgo que lo ha mencionado, implícitamente ha quedado expuesto, el riesgo energético y de recursos, de uso de los recursos, y de que no podemos exportar este modelo de vida para los 6.000 millones, o 7.000, si es que ya somos 7.000, porque hay muchos países donde no lo cuentan. Resulta que nos hemos escapado de los mecanismos naturales de control de la población, que controlan la población a la mayoría de las especies animales y vegetales. Y por otra parte, no hemos establecido de manera totalmente universal mecanismos artificiales, que es como funcionamos los humanos, de control de la población, por lo cual la población parece que esté desbocada, ¿no? Y por eso tendría quizás terminar preguntándole qué le parece o qué posturas podemos tomar o usted piensa que convendría tomar con respecto a los mecanismos artificiales de control de la población y lo que algunos grupos o religiones como la católica, la labor que están haciendo en este sentido. Muchas gracias. Joan García, Asociación de Comercial y Social. Yo también quiero agradecer su exposición detallada, informativa, y tampoco quiero olvidar que he estado leyendo estas publicaciones, estos impresos sobre la campaña mundial por una profunda reforma del sistema de instituciones internacionales. También agradezco la labor de síntesis, de elaboración, de propuestas, que con poco lazo de papel pues suministran muy bien todo este tema. Yo me voy a situar en el último minuto y medio de su exposición. Todo lo anterior, pues le agradezco, porque me ha complementado cosas que sabía parcialmente, formidable, aleluya, pero mi deseo sería, como en muchos de estos foros, es el de situarnos a partir de este minuto y medio. Primero, para saber quién va a poner el cascabel al gato, cómo se encuentra el cascabel, qué estrategias hay, luego cómo los ciudadanos a nivel personal o organizado podemos trabajar en esa línea. Siempre observamos en nuestra asociación, que organizamos conferencias y tal, observamos que el 25% es análisis de la situación, etc. Pero luego, al pasar de la elaboración de propuestas, que es una de las nuestras series, ¿no? Esto es más difícil, ¿no? Yo apuntaría que a nivel individual pues hay un compromiso personal de participación, de estilo de vida, y esto hay trabajos. A nivel colectivo es fomentar el asociacionismo, el trabajo colectivo, el saber cómo vamos a votar y vamos a escoger qué representantes pueden estar compromisos en una política o en otra. Esto serían algunas ideas, ¿no? Para apuntar estrategias, modelos de avanzar. Y por terminar, yo diría que esto históricamente también podríamos aprender, ¿no? Porque hay cambios de paradigma, ¿no? Por ejemplo, el antiguo régimen en el siglo XVIII en Francia, por ejemplo, pues condujo a la libertad, igualdad y fraternidad, un nuevo paradigma. En otro momento, frente a un capitalismo salvaje inicial, pues hubo una serie de iniciativas, sindicatos, partidos a final del siglo XIX, luego un movimiento ecologista, un movimiento de liberación de ciertas poblaciones, de ciertos grupos sociales que han hecho frente a prejuicios, etc. O sea que tenemos algunos modelos.
Ahora sí que veo que hay también una cierta dinámica en esta la inteligencia, pues empieza a preocuparse por las instituciones, el movimiento ciudadano, el otro mundo posible, etc. O sea, yo hago esta llamada, ¿no? La llamada de que nos podamos juntar, trabajar en ampliar el temario de hoy, del último minuto y medio, hacia adelante. Eso es la propuesta. Daniel Ortiz de Mansuria. Nosotros tenemos la idea de nuestro modelo de social y social está muy consolidado y a mí me gustaría que comentaras realmente estos ataques que la globalización, por ejemplo, está haciendo al estado del bienestar o las coartadas que el 11 de septiembre está permitiendo los actos legislativos de leyes antiterroristas, que realmente está acabando pues, con unas nociones de derechos humanos que parecían estar muy consolidadas desde hace siglos. Eso por un lado. Por otro lado, estos casos de esperanza que has comentado tú en América Latina, como el caso de Venezuela o el de Bolivia, cuando analizamos un poquito la historia, casi sorprende de que todavía no le hayan impuesto la banqueta, ¿no? Porque lo habitual en otras épocas es que ya pues, no existieran estos casos. Estaría totalmente desactivado. ¿Qué está pasando? De que Estados Unidos está teniendo demasiada paciencia, que está demasiado distraído en Irak, o en fin, me gustaría conocer tu opinión. Hola, quisiera primero agradecer la oportunidad de exposición que hemos escuchado y también agradecer personalmente alguna minoría de artículos que pude leer en Le Bon Diplomatique de su parte. Y quisiera pedir humildemente una opinión bastante puntual, haciendo alusión a dos temas que he comentado. El primero es el poco de perturbación actual, la militar. Y el segundo, el poco de perturbación social que hay en América Latina, que está de alguna manera tocando el plano militar. Entonces, la opinión que diría es cómo afecta esta carrera armamentista que actualmente está sucediendo en América Latina al plano que yo considero muy importante, que es de las personas, es en el otro sentido, ¿no? La carrera armamentista en América Latina a las personas en América Latina. Muchas gracias. Estas preguntas que son a veces encuentro extremadamente pertinentes, no son fáciles de contestar todas, pero en todo caso sí completan bien esta cuestión. Tratar de retomarlas en orden, que algunas están relacionadas entre ellas. Bueno, esta primera intervención que me parece una reflexión muy interesante, que es plantearse la pregunta de dónde se encuentra el cerebro de todo lo que está pasando. El problema es el siguiente. Por ejemplo, metodológicamente, ¿es pertinente plantearnos esa pregunta? ¿Verdad? Es decir, porque claro, esto significa que pensamos en términos de causa primera, ¿verdad? Es decir, que o también pensamos que hay, en alguna parte, ahí están los pilotos del asunto, ¿verdad? Entonces, a la vez, yo creo que sí es cierto, pero que evidentemente es un poco más complejo. Digamos, lo que está claro, y además pienso que traduzco su idea, nadie está pensando que en algún lugar hay un grupo, no sé, hay libros sobre el grupo Bilderberg, ¿no? Que está piloteando el mundo y todo lo que está pasando, ¿no? Es
Esto no nos lo creemos, ¿no? Que la cosa es mucho más complicada. Ahora, yo diría, ¿cuál es el cerebro? Sí, el cerebro es una dinámica, digamos, es una dinámica, es una especie de energía. Una energía que globalmente hoy día sabemos cómo se ha desencadenado, cómo se ha establecido, etc. Un modelo intelectual, pero que hoy día está fuera de control, que es lo que llamamos la globalización neoliberal, ¿verdad? Bueno, conocemos la historia, el desarrollo de esta idea, hemos visto, además, tiene que ver con América Latina, que ha surgido en primeros lugares donde se puso en práctica fue en Chile, ¿verdad? Se llamaban los Chicago Boys, luego la retomó la señora Thatcher. Evidentemente son ideas que se elaboraron en la Universidad de Chicago, con Milton Friedman, el monetarismo, se llamaba al principio, pero todo esto ha alcanzado un nivel muy diferente. La globalización nunca hubiese podido alcanzar la dimensión que tiene hoy sin las transformaciones profundas que se han producido en los mecanismos de comunicación, precisamente de información, a los que usted también hacía alusión. Es decir, que no es posible imaginar un impacto, digamos, de las políticas financieras hoy día sin tener en cuenta la revolución digital, y que todo esto pasa por Internet. Y claro, sin Internet la eficacia financiera no es la misma, por muchas razones, ¿no? Pero bueno, aquí no es el caso, porque usted aludía antes a la historia, ¿no? Es decir, a la Revolución Francesa y luego a los cambios que se han producido después. Toda gran transformación asocia por una parte un proyecto, un modelo ideológico, una tecnología que se transforma, y eso produce transformaciones sociales, y esa tecnología frecuentemente está asociada a una tecnología de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el ejemplo que nos daban antes, a final del siglo XVIII, lo que se produce es, por una parte, un proyecto ideológico y serio, que es el nacimiento del capitalismo moderno, las tesis de Adam Smith y las tesis de Ricardo, ¿no? Pero las tesis de Adam Smith y las tesis de Ricardo nunca hubiesen alcanzado tal eficacia si no hubiese habido a la vez, casi simultáneamente, por estos azares, la invención de la máquina de vapor, ¿no? Si Watts hubiese inventado en el mismo país la máquina de vapor, evidentemente no se hubiese podido crear industrias con muchos trabajadores. Y evidentemente estos trabajadores constituyen un cambio social fundamental, porque aparece, digamos, el obrero o el proletario, etc., que no existía antes, ¿no? Entonces aparece una clase social nueva. Pero la máquina de vapor produce un cambio en la comunicación, que es el ferrocarril. De la misma manera, evidentemente, cuando surge la electricidad hay cambios también, es la segunda gran revolución industrial. Hoy, curiosamente, con la globalización, con el neoliberalismo, ultraliberalismo, aparece Internet, que es un medio de transporte. Es decir, hay que verlo, no solo es un medio de comunicación, es como el tren. El tren es un medio de comunicación, pero es un medio de transporte. El tren sirve para hacernos ir de un punto a otro, pero también para transportar cosas, no solo personas, sino los productos de la fábrica, las materias primas a la fábrica y los productos de la fábrica a consumir. Hoy día, Internet, ¿qué es? Es la autopista, se dice, de la comunicación. ¿Qué transporta Internet? Esencialmente órdenes de compra y venta en las bolsas. Eso es lo importante. Y por consiguiente, Internet lo que hace es totalmente modificar el juego financiero internacional. Desaparecen las bolsas materiales, eso se llamó el Big Bang de las bolsas, ¿no? Bueno, y por consiguiente, al impulsar de manera extremadamente importante la posibilidad de tener beneficios financieros grandes, ¿no?, con las bolsas y con la posibilidad de intervenir en cualquier momento. Y lo que ocurre gracias a Internet es que actualmente las bolsas cierran de noche, pero, digamos, en el mundo de Internet nunca cierran.
sol no se pone jamás. Siempre hay una bolsa abierta en el mundo. Y entonces, siempre usted, donde se encuentre, puede intervenir en esa bolsa mediante su ordenador, mediante Internet. Eso ha cambiado totalmente la economía y ha hecho que hasta ahora la economía era esencialmente una economía de tipo industrial. Las personas o los grupos más ricos eran industriales y ahora los mayores beneficios se obtienen con la especulación financiera. Y esencialmente, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero perdonen que lo repite, es decir, esencialmente comprando y vendiendo dinero. El dinero es lo que más se compra y se vende en el mundo. Es decir, especulando en el mercado de divisas. Entonces, evidentemente, esto ha creado algo muy diferente desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque hoy día, si usted tiene un capital y si lo utiliza relativamente bien, colocándolo en cualquier agencia que tenga un poco de saber hacer, usted puede estar seguro que puede ganar 17% con su capital. Si usted va a ganar 17% con su capital colocándolo en el sistema financiero, ¿por qué se va a resignar a ganar 4 o 5% invirtiéndolo en una fábrica con obreros, trabajadores, problemas sindicales y productos que hay que vender en un mercado complicado? Ese es el problema. Entonces, ustedes dirán, pero esto es muy abstracto, que tiene que ver con la realidad. No, eso es la realidad del mundo de hoy. La globalización nos toca exactamente por eso. Porque hoy día la competencia está. El dinero, ¿dónde me produce beneficio? Si lo coloco en la bolsa, me produce 15%. Y si especulo con él. Y si lo coloco en la producción real, me produce en el mejor de los casos 5 o 6%. A veces 7, a veces 8. ¿Qué ocurre? Quiero que si lo coloco en el mundo industrial, donde hay trabajadores y productos, también me dé 15-17%. Pero para que me dé 15-17% tengo que hacer unos cambios importantes. 2 cambios en particular. Reducir el personal, lo que se llama los costos fijos. Y entonces todas las empresas que tienen demasiados trabajadores han desaparecido. Astilleros, minas, textil, han desaparecido. Porque no es rentable. Porque nadie invierte en esas empresas, no hay capital para invertir. Segundo, sí invierto con muchos trabajadores, pero más caro. Invierto en China, invierto en Malasia, invierto en Indonesia o en Filipinas, porque ahí hay muchos trabajadores, producen lo que antes se producía aquí, pero mucho más barato. Entonces tengo mis 15%. ¿Entienden? Eso cambia todo. Porque a partir de ese momento, evidentemente, esta lógica se establece para todo el mercado. Y el propio Estado dice que eso es lo que hay que hacer. Que el Estado que está demasiado caro, etc., hay que reducir los costos del Estado y se reduce el número de funcionarios. Y se reducen los servicios públicos, etc. Entonces, lo que era una ideología definitiva, que podía ser puramente dogmática, se ha traducido en el terreno por la aplicación de esos dogmas. Por eso hoy vivimos en una situación más dogmática que hemos conocido desde hace muchísimo tiempo. De ahí que había una pregunta sobre la democracia, que usted mismo planteaba después. Es obvio. Se cuenta de que, por ejemplo, para problemas monetarios, nosotros no intervenimos ya. Antes, y cuando valía la peseta, por ejemplo, la peseta la controlaba el Banco de España. Es decir, el ciudadano español que vota en España podía votar por tal o cual política y el gobierno español tenía la posibilidad de devaluar o no devaluar, etc. Eso está prohibido ahora. Es decir, ahora mismo nos han arrebatado, nosotros no podemos intervenir en el euro. Porque el euro depende de un instituto, ¿verdad? Europeo, está fuera de lo político, se ha sacado de lo político. ¿Por qué se ha sacado? Por razones ideológicas. Claro, evidentemente la habilidad de los ultraliberales es decir que la ideología es solo de izquierda. La izquierda no practica ese tipo de... La única ideología hoy día que constituye un edificio extremadamente sólido es la ideología ultraliberal, en la que estamos dentro nosotros. Y por consiguiente esa ideología actúa sobre nosotros. Por mucho que no queramos, porque así es, estamos dentro de una especie de ballena como Jonás y esa ballena se llama la globalización. Entonces, por eso, efectivamente, el cerebro es ese.
Globalmente, porque eso es lo que determina todo. De ahí que, si quieren, hoy día, por ejemplo, refiriéndome a América Latina, porque ha habido una pregunta que han hecho antes, que hizo la tercera persona que decía usted, ¿cómo es posible, por ejemplo, que, es una pregunta que nos planteamos, ¿cómo es posible que aún no le haya pasado nada a Evo Morales, por ejemplo? Bueno, lleva ahí poco tiempo, ¿no? Pero ya parece un tiempo infinito, evidentemente, mucho más seriamente, no está excluido que ocurra algo. Es obvio. Es obvio. Y que hay una de las personas más amenazadas del mundo hoy es Evo Morales. Que puede ser víctima de un atentado, porque ese proceso no se para. Lo que se puede es decapitar. Porque no se para una sociedad que se ha puesto en marcha de esa manera, igual que en Venezuela. Ya hubo la tentación, ya hubo un golpe de Estado en 2002. Pero, evidentemente, ese proceso no se para. O puede matar a Chávez también. Es más complicado, porque ya tiene más experiencia. Pero puede matar a Chávez. Pero si matan a Chávez, no se resuelve el problema en Venezuela. Sería un error tan capital como cuando mataron a Gaitán en Colombia. Ahí tenemos en Colombia, tenemos 60 años de guerra. Y no está terminada en Colombia la guerra aún. Desgraciadamente, para el pueblo colombiano en particular y para América Latina. Y Venezuela, Chávez puede ser desgraciadamente asesinado mañana, pero el chavismo no desaparece. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es el chavismo? Es el deseo de la gente de vivir más decentemente, sencillamente más decentemente. Y lo que quiero decir es lo siguiente, que en definitiva esos procesos cuyo juicio se hace en permanencia hasta en la prensa que pretende ser seria y de progreso, son procesos muy moderados. Lo que ocurre en Venezuela es extremadamente moderado. Lo que pasa es que es un mínimo que se puede hacer en un país que es tan rico y que jamás repartió un poco de riqueza a su población, o muy poco. ¿Por qué digo que es moderado? Porque precisamente ni siquiera en Venezuela se han llevado a cabo nacionalizaciones. Y la palabra tabú, la que hace daño en el mundo de la globalización, es la palabra nacionalización. Por eso Morales lo ha hecho. Pero dígame, es la primera vez que se hace una nacionalización, desde hace 20 años o 25 años. Y sin embargo se han llevado a cabo decenas, centenares, miles de privatizaciones. ¿Qué significa una privatización? Significa que lo que pertenece al país, a la sociedad, se le regala prácticamente a una empresa privada. Se da una parte del patrimonio a una empresa privada. Se desposee a la colectividad para dárselo a una empresa privada. Como la mayoría de esas empresas privadas son europeas o americanas, nadie ha protestado. Traten ustedes de encontrar un periódico aquí en España que se haya quejado, que haya encontrado escandaloso que tantas empresas españolas hayan apoderado de la riqueza americana. No existe eso. Al contrario, se ha visto patriotismo económico, como decía antes. Hay ahora periódicos de aquí. Sucede un terremoto. Hay ahora aquí periódicos que consideran que lo que hace una gran empresa española es un gran acto patriótico. Antes era un patriotismo que se situaba en la bandera o cosas así, ahora se dedica a las grandes empresas. Entonces, evidentemente, por ejemplo, cuando Morales nacionalizó, eso sí que produce una especie de espanto colectivo. Pero bueno, en definitiva, ha tenido problemas con Petrobras, por ejemplo, pero Petrobras es una empresa nacionalizada brasileña, pero de antes. Igual que PDVSA es una empresa nacionalizada venezolana, pero no por Chávez. Es nacionalizada por Carlos Andrés Pérez, muchos años antes. Chávez no ha nacionalizado absolutamente nada, ni Chávez, ni Kirchner, no. Todos estos reformistas, ni Lula, obviamente, pues no nada. Bolivia algo tiene que nacionalizar si la habían quitado todo. Ya desposeído de todo. Lo que muchas personas no saben es que el primer ejemplo de terapia de choque, así se llamó, de terapia de choque, se llevó a cabo a mitad de los años, a final de los años 70, pero antes de Inglaterra, que empezó en el 79, en Bolivia, cuando el primer mandato de Sánchez de Lozada.
Y por consiguiente, efectivamente vemos cómo este dogma, esta religión, etc., está en marcha. Este es el cerebro que está organizándolo todo. De ahí que, repito, haya, digamos, el sistema ideológico. Lo que quiero decir, porque se ha hablado de medios de comunicación, control de medios de comunicación. En mi opinión, yo le digo a los que conocen mis textos sobre la comunicación, lo saben. Para mí, el sistema mediático hoy día es el aparato ideológico de la globalización. Es el aparato ideológico de la globalización. Y quiero ser muy claro. ¿Qué es el sistema mediático? Es lo que era el Partido Comunista en la Unión Soviética de Stalin, digamos. ¿Okay? Es la máquina que mete las cosas en la cabeza de la gente. Y las cosas que evidentemente están establecidas por este sistema. Es un aparato ideológico. El otro día tuve un debate en Suiza, con un periodista muy honesto, por otra parte, y todo esto. Pero en un momento él me dijo, no, es que usted evidentemente toma una posición militante. Y yo soy del partido de los periodistas. Yo le dije, perfecto, ya ha dicho. Él lo dijo. El partido de los periodistas. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió ese partido? Yo diría que es el partido de la globalización. Lo que era la Iglesia Católica con el franquismo, digamos. Pues esto es lo que era la Iglesia Católica con el Imperio Español. Esto es el sistema mediático a la hora de la globalización. Y evidentemente por eso, por ejemplo, el sistema no se escandaliza que haya privatizaciones, pero se escandaliza que haya una nacionalización, en vez de estudiar objetivamente qué es lo que está pasando. Entonces, usted decía, ¿qué es lo que podemos hacer? Es una pregunta leninista, tiene una base política fuerte. Bueno, yo, como usted sabe, yo he militado bastante en estos foros, con estos amigos de Ubuntu, he estado entre los grupos que han creado el Foro Social Mundial, han creado la TACE. Yo he propuesto esa frase que usted tuvo la gentileza de citar, el otro mundo es posible, etc. Entonces, creo que nos movilizamos hace tiempo proponiendo cosas. Aquí los amigos de Ubuntu están proponiendo el cambio del sistema internacional, que es extremadamente importante. Entonces, quiero decirle que existe un catálogo de medidas que nosotros consideramos que son indispensables. Y cuando digo nosotros hay muchísimas asociaciones, grupos, etcétera, que evidentemente tienen centros de interés, actividades muy diferentes, pero estamos de acuerdo en que hay un cierto número de cosas que habría que hacer. Y, por ejemplo, la supresión de los paraísos fiscales, ¿verdad? La creación de tasas internacionales, yo había propuesto la creación de la tasa Tobin para crear un fondo sobre todo. La tasa Tobin era una idea de Tobin, etc. Existen hoy día muchos catálogos de medidas. El problema es que no avanzan fácilmente. Aunque sí podemos decir que, por ejemplo, en el término de las tasas, no la tasa Tobin, que aún no ha avanzado suficientemente, pero la idea de que haya una tasa internacional, que es algo, yo he dicho frecuentemente, que no veo cómo se le va a encontrar solución al problema, digamos, de las dificultades en términos de necesidades que tienen más de la mitad de la población del planeta, si no se crea algo que sea semejante al IVA a escala internacional. Entonces habíamos propuesto la tasa Tobin porque permitía además reducir la exportación, que evidentemente es una inmoralidad. Pero hemos visto cómo la idea de la tasa internacional ha avanzado porque se ha creado. Es decir, que ha habido la acción primero del presidente Chirac, del presidente Lula, y después del presidente Lagos, ex-presidente hoy día de Chile, y el presidente Zapatero, de avanzar con el proyecto de crear una tasa internacional. Hoy día hay algo así como 110 países que apoyan el principio de esa tasa. En Francia se ha creado ya. En los billetes de avión, yo he viajado ahora para venir aquí a Barcelona, y en el billete que he comprado, el billete turista, pues se paga 5 euros el décimo. Entonces, si compras un billete en clase preferente, paga 15 euros suplementarios. Por eso se está creando un fondo
para combatir, Francia ha dicho que ese fondo es para combatir el SIDA en África. Pero hay otras propuestas que están avanzando. Quiero decir, esto que parecía una idea de algunos militantes asociativos como nosotros, en foros internacionales, etc., hemos visto que es una idea que ha avanzado. Hoy día ya está en la ONU y la idea es que se ponga una tasa, por ejemplo, al uso de energías no renovables, que se ponga una tasa, por ejemplo, al uso de consumo de electricidad o consumo de comunicaciones, etc. Esta idea de que haya una tasa microscópica, en el caso de los billetes de avión no está microscópica, pero la idea es de que, por ejemplo, cada vez que uno llama por teléfono, pues que se ponga una especie de decena de céntimo, estamos hablando de microtasas, pero que claro, con tantas comunicaciones pueden alcanzar con la venta de armas, por ejemplo, y todos los países vendedores de armas, que esencialmente son las grandes potencias, se pueda avanzar. Hay un movimiento social en apoyo de estas soluciones. Yo creo que, en fin, es posible que no haya contestado algún aspecto, pero he tratado de sintetizar el conjunto.